4. Buenas tardes con todos y con todas quienes nos siguen a través de nuestra página web en Acapana. Esta es la Asociación de Creadores Audiovisuales de Pueblos y Nacionalidades. Hoy estamos en la CONAIE, porque la CONAIE, como es de conocimiento popular, ayer hizo una invitación a todos los sectores para participar del Parlamento de los Pueblos. Y desde aquí precisamente es que queremos conversar con ustedes, pero también queremos conversar con Naira Chalán. Naira es la vicepresidenta de la Ecuarunari. La Ecuarunari es la Federación de Indígenas de la Sierra Ecuatoriana, que es una de las organizaciones filiales que componen la CONAIE. Hola Naira, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Adriana. Bueno, para nuestros amigos que nos están siguiendo en las redes sociales, lo primero que queremos saber, Naira, es ¿quién es Naira? Cuéntanos, porque hemos visto toda una estrategia mediática para contar un poco más de nuestros dirigentes. Cuéntales a nuestros amigos que nos están viendo, ¿quién es Naira? Ya, bueno, soy comunicadora social, vivo, digamos, de alguna manera participando todo el tiempo en lo que es el movimiento indígena. De alguna manera creo que a todos nos ha tenido que llevar a la migración o a salir a la ciudad el hecho de necesitar acceder sobre todo a un cupo en una universidad. Eso también me trajo acá a Quito, a la Universidad Central, en la universidad donde yo estudié, y me trajo sobre todo a vincularme a nuevas realidades dentro de la urbanidad, que tiene que ver mucho con mucha gente de pueblos y nacionalidades que está acá, que nos toca pagar arriendo, Así es. que nos toca saber si hoy comer o no comer, como dicen, a ver, decidir ahora si esto invierto en unas copias o invierto en un arroz frito, un arroz con huevo frito. Eso también, esas decisiones vienen contra nosotros, ¿no? Nos toca tomar. Tengo una niña de 5 años, una niña que está en el sistema de educación intercultural bilingüe aquí en Quito, una escuelita que apreciamos bastante también, en Yachayhuasi. Ah, sí. ¿Qué más podría decir de mí? Ya. Naira es entonces una mujer líder de la nueva generación de pueblos y nacionalidades, ¿no? Porque hemos visto, ya para entrar al segundo tema, ¿cuál es, desde tu ser mujer, ser mamá, ser indígena migrante también en la ciudad, cuál es la visión que tuviste de este levantamiento del paro nacional? ¿Cómo lo evalúas tú? A ver, primero quisiera comenzar por puntualizar algo que capaz me confundí, sobre todo porque en estos procesos, entre comillas, de migración, son procesos en realidad de territorialización de los pueblos y nacionalidades, que están asentándose nuevamente que están asentándose en un territorio que en otrora fue suyo también. Entonces queremos entender también esta lógica, porque hay una demanda también desde los mismos congresos de la CONAIE, de la Ecuarunari, de tomar atención a los grupos que están asentados en la urbe. Y no somos de excepción, ¿no?, como pueblos y nacionalidades. En ese sentido, creemos que esa resignificación de la territorialización es significativa. ¿Por qué? Porque nos permite aplicar los 21 derechos colectivos que están dentro de la Constitución, nos permiten aplicarlos incluso en estos espacios donde estamos nuevamente construyendo nuestras formas de vida comunitaria. ¿Cómo nosotros valoramos? Puedo decir en un antes, en un durante y en un después del paro nacional, que nosotros lo llamamos en primera instancia, porque esto viene de una planificación, y que no confunden, que no se confunda la gente, que acá fue manejada por los correístas, porque tampoco creemos que tenga capacidad de movilización como la tuvimos, y no me refiero al movimiento indígena, sino a la sociedad en general, una sociedad indignada. Como movimiento indígena, como CONAIE Ecuarunari, ya veníamos trabajando la movilización nacional, así se llamaba. Así es, hubo una resolución de hecho, ¿no? Por supuesto, hubo una resolución, primero en el Congreso del Ecuarunari, en donde fuimos electos, el 19-20 de agosto, en donde ya el Congreso nos dijo, necesitamos decirle al gobierno ecuatoriano que no es justo lo que está pasando, que seguimos siendo los mismos de empobrecidos, o nos siguen empobreciendo, siguen violentando nuestros territorios, siguen violentando nuestras formas propias de organización social. Entonces sale esta resolución y dice, vamos a movilización nacional. Y se ratifica el día en la Amazonía. Se ratifica en la Amazonía el 25 de agosto, hago una corrección, el otro fue en julio. El Congreso del Ecuarunari fue en julio, ya, y luego 25 de agosto fue la Asamblea Anual de la CONAIE en Yacta, Así es. en Archidona.
ahí es donde se toma una decisión, se ratifica la fecha de la movilización nacional, pero también se ponen otros elementos, además se define ya más o menos una fecha que iba a ser como 14, 15 la movilización. Pero ahí también se dan otros, digamos, otros direccionamientos. Vamos a hacer una movilización nacional, permanente, progresiva y territorial. Movilización nacional, permanente, progresiva y territorial. ¿Qué significa eso? Lo que significaba es que nosotros estábamos construyendo ya a partir de los diferentes territorios y de las diferentes realidades agendas propias, demandas propias, porque no podemos decir que la Amazonía tiene las mismas necesidades que los de la sierra y los de la costa. Entonces hay agendas particulares de cada territorio. Eso se estaba construyendo. Lo progresivo era que no significaba quedarnos 10 días en la calle o un mes en la calle, sino que iba a ser una jornada que iba a tener también momentos y momentos. Lo que se vio más o menos aquí en Quito, ¿no? Porque desde el primer día que llegaron los grupos, los representantes en territorio fueron llegando, intercambiando incluso, ¿no? Sí, entonces justo a eso quería llegar yo. Todo esto finalmente termina, digamos, parte de lo que nosotros habíamos estado planificando y que sí nos faltaba, nosotros admitimos los propios errores que tenemos como movimiento indígena, es que finalmente nos toca adelantar la fecha y eso hace que en términos de logística, que en términos de direccionamiento incluso pudo haber fallas dentro de toda la movilización, del paro nacional que luego ya se tornó en un levantamiento, en un levantamiento incluso más grande. De dimensiones mucho más grandes que el levantamiento del 90. Así es. Ya, eso según los historiadores, porque te digo que yo no nací en esa época, no tengo todavía no estábamos. Yo en realidad sí soy hija del levantamiento de 1990, porque claro, porque nazco después de que se da el levantamiento. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya durante es que nos toca agilizar las fechas. Claro. Entonces nos toca hacer como movimiento indígena, como CONAIE, CORRUNARI, CONFENIE y CONAICE, un llamado a movilización el 3, comenzamos el 3, dijimos nos movilizamos porque hubo una convocatoria ya de los transportistas. Sí, el paro nacional convocado. Entonces los transportistas se levantan y quienes sostenemos somos nosotros, pueblos y nacionalidades y sociedad en general, aglutinados en diferentes colectivos, organizaciones, gremios. Ellos son los que sostenemos. Y luego de eso, claro, allá hay, digamos, ya hay presiones mismas aparte de nuestras propias bases, es decir, y ahora compañeros, ¿qué vamos a hacer? No nos podemos quedar sosteniendo, digamos, en las carreteras, necesitamos llegar y decirle al gobierno, aquí estamos. A la capital política. Claro, entonces ahí es cuando comenzamos el día lunes. El 3. El día lunes de esta semana, que estoy medio perdida en fechas, creo que es 5, el día lunes 5, llegamos efectivamente acá a la capital. Así es. Llegamos desde diferentes territorios. Nosotros habíamos dicho a los territorios que están demasiado lejanos, por ejemplo, Cañar, Saraguro, para Pueblo Pasto, para el norte, la misma Amazonía, Zamora Chinchipe, de que pudieran sostenerse de alguna manera en territorio y que podamos, digamos, equilibrar un poco la fuerza que estaba inyectando el gobierno acá y en territorios. Entonces, por eso es que se dan también las tomas de las gobernaciones. Es algo que no, como que no queda registrado en la cuestión mediática, ¿no? Y que el gobierno durante todo el levantamiento quiso invisibilizar, porque para el gobierno no pasaba nada más que en el arbolito, pero ¿podemos hacer como una radiografía de cuáles eran las gobernaciones que habían sido tomadas? Por supuesto, la gobernación fue tomada, la de Morona Santiago, Pastaza, la de Sucumbíos, en la sierra, tenemos la gobernación de Imbabura, tenemos la gobernación de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua, la gobernación de Cañar, tenemos en síntesis 9 gobernaciones. 9 gobernaciones a nivel nacional. Y adicional a ello teníamos en la Amazonía la toma pozos petroleros. Entonces yo ahí sí me hago referencia a algo que capaz pueda desmontar un imaginario que promueve sobre todo los grupos económicos y los grupos empresariales. Y dicen ellos, nosotros activamos la economía del país, nosotros somos los que movemos, los que damos trabajo, es decir, nosotros somos prácticamente los que, y digamos que de alguna manera son los que han acumulado, pero no son los que mueven la economía. Y eso fue evidente cuando se presenta un mapa de la paralización, sobre todo de la actividad económica, y nos presenta María Paula Roa, presentó un mapa en rojo.
El Ecuador estaba paralizado. Sí. Y entonces ahí uno se da cuenta y dice, a ver, ¿quién es la que mueve, los que mueven la economía del país? Somos los agricultores, los transportistas, los docentes, son los trabajadores, son los pequeños agricultores, los pequeños empresarios, las mujeres, los estudiantes. Ellos somos los que movemos la economía, porque si los empresarios fueran los que mueven la economía, pues debía haber continuado y no debiéramos tener, digo, en perspectiva, un mapa rojo. Así es, sí. Eso fue justo algo que creo que desde la parte oficial se quiso como invisibilizar y que yo también siento personalmente que se transformó esto. Si bien hay un protagonista principal que es el movimiento indígena a través de la CONAIE, que después se suman las dos organizaciones indígenas más, hay otras organizaciones que también empezaron a ser los protagonistas de este paro, ¿no? ¿Cómo ves tú la alianza y el papel de esos otros sectores, hablando de trabajadores, de mujeres, de estudiantes? ¿Cómo le aportan a sostener este levantamiento? A ver, nosotros sí hemos dicho, si de alguna manera cuando todo esto se encendió, la ciudad de Quito tenía muchísima esperanza, decía el movimiento indígena viene, la CONAIE vienen los indígenas, y era una esperanza, sí. Aquí era una esperanza generalizada, decir cuándo llegan, y claro, nosotros recibíamos llamadas en qué lugares están para recibirles, pero no era cierto todavía que nos estábamos trasladando, todavía estábamos en territorios. Cuando efectivamente comenzamos a trasladar, hubo no una solidaridad, nosotros decimos una participación activa en la movilización nacional, en el paro nacional, y participación activa de diferentes maneras, porque no todos podemos volcarnos a las calles, alguien debe sostener, alguien debe alimentar a la gente, alguien debe cuidar a la gente, alguien debe proveer los espacios para que estemos, y en eso agradecemos a todos, a las universidades que se juntaron, a la misma Casa de la Cultura, y yo sí tengo un agradecimiento de corazón con Camilo Restrepo, porque realmente se jugó este proceso, abrió las puertas, por mucho, por todos los ataques incluso que pudimos haber tenido y que lo tuvimos desde la fuerza pública, y no creo que no haya tenido presiones de parte del gobierno mismo en decir, a ver, ¿por qué están ahí los indígenas dentro de la Casa de la Cultura? Pero sin embargo, mi estima a él por haberse sostenido y por habernos brindado también el espacio y las facilidades para estar ahí. Igual que a las universidades, ¿no? A las universidades y a toda la sociedad realmente que no faltó comida, no faltó abrigo durante los 12 días de levantamiento. Creo que es conocido la demanda de por qué nos levantamos, porque el pueblo ecuatoriano se levantó aquí en Quito, pero también a nivel nacional. Naira, yo quisiera que podamos identificar juntas, después de esta victoria política y económica que tuvo el pueblo ecuatoriano, ¿cuáles crees tú que han sido la forma de accionar que ha tenido el gobierno ahorita como para deslegitimar? Te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, todo esto también de la cuestión mediática, de toda esa información que casualmente hemos denunciado públicamente, sientes que están viviendo ahora los líderes, los referentes de este levantamiento. Ya, yo a ver, victorias las hemos tenido y son evidentes. Una de las victorias es una conciencia social bastante fuerte. La gente está pendiente de lo que está pasando. En este momento no se ha quitado sobre los ojos de lo que están haciendo los ministros, de lo que está haciendo el gobierno nacional. Y lo digo porque eso pasa desde los jóvenes del colegio, universidades, profesionales, jubilados, pueblos y nacionalidades, amas de casa. Todo el mundo, digamos, ha activado esa conciencia social que en un momento capaz que se disminuyó. Pasó mucho tiempo. Exacto, dormida. Entonces se activó. Ahora, lo que yo sí rescato como una victoria sobre todo, es que aquí, en esta lucha de los 12 días, estuvieron profesionales que se están, que adquirieron, digamos, otra matriz de pensamiento desde ahora, y eso hablo de los estudiantes de comunicación social. Los estudiantes de comunicación social seguramente, y estoy segura de eso, que se cuestionarán ahora. Dirán, no gracias, Teleamazonas de Coavisa, sabemos cómo se han portado el comercio, el universo, el expreso. Nosotros no queremos estar ahí, no queremos vender nuestros sueños, vender nuestra ética por un sueldo, por último, que sí nos ayuda, pero que no es vendible, no es intercambiable. Por otro lado, los médicos. Claro, que si de alguna manera se vio como muchas generaciones de médicos que comenzaron a ver como el hecho de la profesionalización como médicos con mayores posibilidades, sobre todo económicas, que es lo que estaban viendo. Soy médico y como médico gano mucho mejor y tengo posibilidades.
pero ahora se está viendo de otra manera, al servicio social, dice, como médico, ¿cómo puedo yo estar acá? Sobre todo tener una posición política aparte de mi oficio, de mi ejercicio. Tenemos una generación de abogados que seguramente se están cuestionando en este momento. ¿Me voy a la función judicial? ¿O qué voy a hacer? ¿O voy a trabajar con los sectores sociales que precisamente están? Sí, pudo levantar como mucha conciencia social a estos distintos actores. A ver, pero cuéntanos, a ver, siento que el accionar del gobierno ha sido súper estratégico también, ¿no? Después sobre todo quería terminar con la mayor victoria, la mayor victoria que tenemos de esta movilización. Y nosotros lo decimos en nombre de los compañeros que fallecieron, que esta es la mayor victoria, del nombre de los compañeros que todavía en este momento se encuentran hospitalizados, en nombre de los compañeros que fueron torturados, en nombre de los compañeros que en este momento están judicializados, decimos es una victoria. Y acá su victoria, ustedes levantan esta victoria, que es haberle dicho al Fondo Monetario Internacional, como pueblo ecuatoriano podemos hacerle frente. Y esa luz quizá se proyectó también a Chile, se proyectó también a Haití, a Colombia, a Nicaragua, y entonces esto es bonito porque finalmente vemos que los pueblos comenzaron a decir, no Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos la autonomía de decidir nuestra política económica. Así es. Ahora la CONAIE junto con otras organizaciones sociales se está preparando acciones después del paro, ¿no? ¿Cuáles son estas? ¿Qué podrías contarnos? O sea, de hecho ahora mismo estamos en un parlamento de los pueblos en donde la idea es desarrollar una propuesta económica para presentarle al gobierno, para no quedarnos solamente en el debate de los subsidios, ¿no? Pero aparte de ello, en este tema mismo que tú dices sobre la cuestión de derechos humanos, de las personas que no se murieron porque se tropezaron, ¿no? De la gente que está judicializada, ¿cuáles son las acciones que está preparando la CONAIE? En este momento estamos en un parlamento popular de los pueblos. Se ha hecho la invitación a partir desde la CONAIE. En este momento hay sectores de los transportistas de transporte escolar. Ya. Tenemos aquí pesqueros, oriteros, de diferentes sectores, estudiantes, trabajadores. Lo que se está haciendo en este momento es construir digamos, una propuesta económica que queremos que se haya y que no se reduce al hecho de los subsidios. Sí estamos trabajando mucho más allá y hemos dicho, por supuesto, este Parlamento debe sostener la propuesta que está construida, debe sostener, y eso le decimos como para que nos digan que como pueblo en general sí tenemos propuestas y la vamos a presentar. Por otro lado, nosotros sabrá el pueblo también, sabrán los otros colectivos sobre la presencia de la CIDH. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento como movimiento indígena aglutinado en la CONAIE y sus regionales, Ecualunar, Cofenia y CONAISA, es preparar un informe de la violación de derechos humanos que nos tenemos. Y en estos informes irán, por supuesto, las versiones de los compañeros que cuenten cómo vivieron, cómo pasaron, qué es lo que pasó. No hay mejor cosa que escuchar de la voz propia que vivió todo esto, que se vea que aquí sí hubo vulneración de derechos humanos. Que no es cierto, ni siquiera no es cierto lo que dice María Paula Romo, no es cierto lo que dice Osvaldo Jarrín, que a mí me parece que hay un descaro absoluto y un desconocimiento absoluto de lo que pasaron. ¿Por qué lo digo desconocimiento? Porque ellos daban órdenes detrás de un escritorio. Mientras acá los dirigentes que también nosotros estuvimos al frente y viendo a nuestra gente ahí heridos, ayudando a sostener esta lucha. Y nosotros sí sabemos de lo que hablamos. Nosotros no tenemos asesores que nos estén pasando la información porque tenemos información de primera mano. Así es, en la lucha misma. Bueno, Naira, muchísimas gracias. Queremos agradecerte las palabras compartidas. La idea de este diálogo también a nuestros amigos que nos están viendo es poder conversar con otros participantes sociales que están ya esperándonos. Muchísimas gracias entonces, Naira, por esto y gracias. Sobre todo también extender ahí un saludo bastante fuerte a ustedes, los comunicadores populares, independientes, comunicadores comunitarios, un saludo bastante fuerte y sobre todo también
poner ahí nuestra solidaridad con los otros pueblos antes mencionados, nuestra solidaridad con el compañero Jaime Vargas, que en este momento está siendo procesado por odio, por todos los procesos. Por todo lo habido y por haber, y también solidarizar, por supuesto, con la Guardia Indígena. Así es. Una guardia que hemos dicho la vamos a fortalecer desde todos los territorios, con la incompetencia del gobierno, con la incompetencia de las diferentes instancias del Estado mismo. No nos queda otra que activarnos y constitucionalmente conformarnos como nos está permitido. Así es. Muchísimas gracias, Naira, por habernos acompañado aquí. Entonces vamos a pedirles a nuestros amigos, a los siguientes invitados, que puedan acompañarnos en la transmisión que vamos a hacer nosotros en vivo. Vamos a recoger algunas de las ideas de Naira para poder también conversar luego con nuestros siguientes invitados. Entonces, vamos a ver, recogiendo algo de lo que nos decía Naira, ¿no? Vamos a recalcar con todos ustedes que esto ha sido una victoria del levantamiento popular, en donde los participantes no solamente ha sido el movimiento indígena, también ha sido los estudiantes, las mujeres. También pudimos ver durante el 12 de octubre hubo una gran marcha de mujeres que recorrió desde el Arbolito hasta las Naciones Unidas, llegando también a la avenida 12 de octubre, en donde la sociedad quiteña también se sumó a este espacio. Entonces ha sido realmente la posibilidad de encontrar muchos actores sociales que se sumaron a este levantamiento popular. Nosotros también queremos contarles que desde la convergencia de medios alternativos, comunitarios, de pueblos y nacionalidades, se han venido tomando también distintas acciones, porque como conversábamos con Naira, después del levantamiento popular, el gobierno está accionando de distintas formas. Escuchamos al ministro Jarrín, que estaba hablando en contra de las universidades, diciendo que las universidades fueron centros en donde se estuvo, centros de acopio para las personas vandálicas, para aquellos que cometieron desmanes en la ciudad, cuando realmente las universidades fueron declaradas zonas de paz, en donde la población indígena y no indígena que se movilizó de la provincia estuvieron durmiendo, estuvieron alimentándose, incluso tanto en el Ágora de la Casa de la Cultura, en la Universidad Salesiana, en la Universidad Central, en la Universidad Católica, eran espacios asignados solamente para madres con niños. Y estas universidades, incluso el Ágora de la Casa de la Cultura, también llegaron las bombas lacrimógenas con las cuales estaba la policía reprimiendo al pueblo que se había levantado, ¿no? Entonces son muchas las experiencias y las cosas que quisiéramos decir. Como bien decía Naira, este levantamiento nos ha dado la posibilidad de repensarnos como profesionales, de repensarnos como mamá, como mujer, como incluso desde los profesionales médicos, ¿no? Por ello, y como les decíamos, amigos y amigas que nos están mirando a través de Facebook en Acapana, queremos saludar y darle la bienvenida a otra persona más de estos actores importantes de este levantamiento popular, y que hoy se dio cita al Parlamento de los Pueblos, invitado por la CONAIE. Está con nosotros José Cueva. Y como nos conocemos poco, voy a preguntarle a José Cueva, ¿quién es José Cueva? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu proceso organizativo? ¿Qué es lo que te trae aquí, José? Ok, muchas gracias. Yo vengo de la zona de Inta, Cantón Cotacachi, en la provincia de Imbabura. Inta, tenemos un proceso de 25 años resistiendo contra la minería, pero no solo resistiendo, sino también generando propuestas y haciendo un modelo distinto. Y bueno, vinimos acá porque somos parte de este proceso, de este levantamiento. Estuvimos durante la jornada de movilización y hemos estado siempre acompañando pues, a los compañeros, a las comunidades, porque bueno, pues, la problemática de INTA no es una problemática aislada, es el país entero el que está sufriendo esta arremetida neoliberal transnacional. Entonces, si no nos sumamos, pues no podemos exigir después que nos solucionen nuestros problemas. Ya, José, cuando tú hablas de la política extractivista de este gobierno, cuéntanos cuál es el balance que tú tienes después del paro, después del levantamiento. Digamos, con este levantamiento, ¿qué se le pudo alertar al gobierno en cuanto a las políticas que quería tomar? Sí, verás, es importante mencionar que
Entre las motivaciones para el levantamiento era, por un lado, el asunto de los subsidios, de que se retiraron los subsidios a los combustibles, pero también era la defensa de los territorios frente al extractivismo y en especial el tema de la minería. Eso nos ayudó a movilizarnos. Nosotros venimos muchísima gente de INTA, y llegaron más de 400 personas, igual de la zona de la provincia de Bolívar, de varios lugares donde están sufriendo la problemática del extractivismo. Yo diría que luego de estas jornadas que fueron ya de por sí una escuela, ¿no? ¿Verdad? Escuela para muchas personas que no han tenido la oportunidad de estar en las calles enfrentándose a este poder terrible del Estado. Fue una verdadera escuela, se aprendió muchísimo, todo el tema de la solidaridad que mostró la ciudad de Quito, la organización del movimiento indígena, la claridad también de muchos dirigentes de abordar los temas de fondo. Creo que nos fuimos sobre todo con eso, ¿no? Con esa lección, esa experiencia. También una escuela política donde se pudo conocer, se destaparon muchas caras ocultas, ¿no? Mucha gente que tal vez uno en el día a día lo identifica tal vez en un sector, digamos así, entre comillas, medio progresista, pero frente a esta situación se destapa quienes están con el pueblo, con los pobres, y quienes están del otro lado. O sea, no hay medias tintas. Y eso fue muy bueno porque pudimos todos aprender mucho de eso. Obviamente nos regresamos con el dolor de los compañeros fallecidos. Es triste que así sea, nadie viene a morir acá, pero ellos son, digamos, esa primera línea, estas víctimas, estos mártires de esta lucha, y hemos honrado pues la memoria de ellos. Igualmente los compañeros detenidos, ¿no? De Cotacachi, son 8 compañeros que se encuentran, son presos políticos de este gobierno, y está pues permanentemente nuestro ánimo para tratar de que ellos salgan de eso. Más allá de eso, pues yo creo que es muy importante que el Ecuador sepa que estamos movilizados. Después de esto, yo entiendo que las empresas mineras que vienen a este país van a mirar con cuidado, porque saben que la gente no está dormida, que la gente no se va a dejar, ¿no? Hay algo que es muy importante saber respecto a la minería, es que estos mismos grupos oligárquicos que han gobernado eternamente al Ecuador, mal gobernado eternamente al Ecuador, quienes ya han usufructuado de la era petrolera al extremo, ahora ya se les está acabando ese negocio y ahora vienen por la minería. Es decir, quienes están atrás de las grandes empresas multinacionales son los mismos grupos oligárquicos, muchos de ellos asentados en Guayaquil, en contubernio con bufetes de abogados poderosos de aquí de la capital, y obviamente las empresas multinacionales que ven en el Ecuador la última frontera para la minería, ¿no? Entonces, frente a eso, yo creo que un pueblo movilizado, un pueblo unido, mundo indígena, campesino, la ciudad, están demostrando a estas empresas y a estos grupos oligárquicos que no van a hacer lo que les dé la gana. Y eso yo creo que es algo que quedó muy claro. Supongo yo que muchas inversiones mineras se han parado sus intereses en el Ecuador, y eso ya es un avance muy importante. Sí, siempre hay como un cuestionamiento que trata de justificar que uno está acostado durmiendo sobre un colchón de oro y no quiere dejar explotar, no sé, las minas, porque no le da la gana, ¿no? O sea, siempre nos han atacado con ese discurso de que estamos durmiendo sobre el oro, porque precisamente al incrementar o al implementar estos proyectos extractivistas se supone que generaría riqueza para el país. Desde tu propio espacio de militancia, de trabajo y de defensa de INTA, ¿cuál crees que es la alternativa de vida, ¿no? O sea, si tenemos los recursos naturales que en teoría nos darían mejores condiciones de vida al país, en teoría, o sea, ¿cuál es la propuesta de vida que se tiene y que se sostiene cuando defendemos la naturaleza? Claro, o sea, primero yo quisiera decir que eso es una absoluta mentira, pensar que la explotación de los recursos naturales trae riqueza y bienestar. Díganme dónde, o sea, hasta hace poco nos decían que Chile era el gran ejemplo mundial, la minería más avanzada, más responsable, que la economía de Chile es una maravilla, bla, 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 y estamos viendo que el levantamiento popular en Chile es precisamente contra un modelo económico injusto, un modelo económico desigual y depredador, ¿no? Los problemas ambientales de Chile todavía no han salido, pero van a empezar a salir, y es uno de los más graves del mundo entero. Entonces, realmente, pensar que somos mendigos durmiendo sobre el oro, eso es un pensamiento de hace 2 siglos, ¿no? Eso ya no existe, ese pensamiento
digamos, el pensamiento más avanzado de las teorías económicas ya desecharon aquello de que la explotación de los recursos naturales genere bienestar, genere riqueza. Eso no es verdad, es una mentira, por supuesto que nos la han metido los poderosos interesados en hacer grandes negocios. Pero la experiencia misma de nosotros como país petrolero nos dice que luego de 40 años de explotar el petróleo, el gran resultado es una Amazonía destruida en términos ambientales, pero también sociales, pueblos desaparecidos, ¿no? El caso de al menos 2 pueblos se sabe que desaparecieron de la faz de la tierra, ¿no? Los tetetes y los sanzaguaris, pero miles de personas que han muerto, contaminadas, enfermas de cáncer, y toda una cantidad de problemas ambientales que están ahí latentes, que no han sido remediados ni por las empresas ni por el Estado, y que no van a ser remediados. O sea, eso está ya ahí abandonado. Entonces yo digo, frente a esa experiencia ya sería necio pensar que ahora sí van a hacer bien las cosas. ¿Por qué? ¿Por qué van a hacer ahora sí bien si son los mismos? Si no pudieron hacerlo No pudieron y no les interesa, pues son los mismos oligarcas que solo piensan en sus intereses económicos y punto. Para ellos el resto del pueblo somos desechables, los campesinos, los indígenas, la gente que no es de sus grupos económicos. ¿Cuál es la alternativa? Yo digo, no es necesario ir a buscar alternativas porque las alternativas están ahí, en nuestras comunidades. Solo por tomar el ejemplo nuestro de INTA, INTA es una zona hiperproductiva. De la zona de INTA salen más o menos 3.000 toneladas de alimentos a las ciudades. Pero no solo a las ciudades, sino también se van al exterior, a Colombia, a Japón, a Alemania, el café, las frutas. Es decir, no tenemos que ir a buscar las alternativas, están ahí. Lo que pasa es que están abandonadas porque el Estado y los inversionistas jamás les ha interesado invertir en estos sectores, ¿no? Jamás. El Estado ecuatoriano en la minería, por ejemplo, la empresa nacional minera que trabaja en INTA se ha gastado $40 millones en los últimos 5 años. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura en los mismos 5 años no ha llegado a $200.000 de inversión. Entonces es una desproporción gigantesca porque obviamente el Estado está para favorecer a los grandes grupos económicos, no a los agricultores, a los campesinos. Así que el rato en que se cambie esta correlación y más bien se atienda a esa sabiduría gigantesca que hay en nuestros agricultores, en nuestras agricultoras, ahí va a cambiar totalmente porque desde lo mismo que sabemos hacer y que hacemos bien, con inversión, con desarrollo tecnológico, no hace falta ir a buscar nada, porque lo tenemos nosotros. Y ese mismo ejemplo de INTA se da en cualquier parte del Ecuador, o sea, en Caluma, en Balsapamba, en Bolívar, es la misma riqueza agrícola impresionante, en las comunidades de Loja, de Azuay, bueno, sí, en todo el país. En todo el país, ¿no? Tomando Así en cuenta que hay una economía alrededor del campo, que es el que alimenta la ciudad, que no se quiere reconocer, ¿no? Y que realmente... Es invisibilizado. Así es, que es invisibilizado y que está empobreciéndose día a día, ¿no? Para finalizar, José, desde tu perspectiva, ¿cuál es el balance de este levantamiento popular? ¿Cuáles crees que son las victorias cosechadas? Hay bastantes victorias. Yo creo que hay muchas más victorias que derrotas. Las derrotas te las mencioné, sobre todo en el tema de nuestros compañeros fallecidos, encarcelados. Pero yo diría que hay unas victorias de tipo simbólico para el movimiento indígena, que no las voy a mencionar yo, pero cosas bien concretas, y tal vez me van a perdonar, pero a mí lo que me encanta es, por ejemplo, que se le acabó la candidatura a Jaime Nebot. O sea, ¿qué más victoria? Eso es excelente. Pero sí, aparte de eso, que podría sonar un poco chistoso, yo creo que el Ecuador se da cuenta que unido el pueblo, el país, podemos lograr muchas cosas. Esto de los subsidios a los combustibles, de haber retirado los subsidios de combustibles, se veía como algo imposible de retractar. Era como que es un determinismo, ¿no? Ya los subsidios no son eficientes, la teoría económica dice que no hay que subsidiar, bla, 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 salen todos los supereconomistas, y sin embargo la fuerza y la unión de la gente hizo que eso se derogue. Entonces ese gran triunfo es eso, ¿no? Que sabemos ahora el poder que tenemos, la fuerza que tenemos, y yo diría que es un momento único en la historia nuestra de país y del mundo mismo, cómo se ha regado tal vez esta pequeña chispa que se prendió ahora, ¿no? Cómo los otros países alrededor empiezan también a despertar y a reclamar por estos derechos y en contra de este modelo económico perverso que en realidad está llevando al planeta al abismo, y si no es ahora no va a ser nunca. Entonces creo que
esa gran lección que nos deja el levantamiento es que es el momento de actuar y de resolver nuestros propios problemas por nosotros mismos. Bueno, muchísimas gracias, José, y qué bueno también poder conocer otros actores de este levantamiento popular, ¿no? Porque hay mucho discurso que por ahí quieren decir que fueron unos, que solo fueron actos de vandalismo, pero no, sabemos realmente que detrás del levantamiento popular había reflexión y también propuestas. Muchísimas gracias, José, por habernos acompañado en esta entrevista. Gracias a ti. Ya, bueno, nuestros amigos que nos están viendo en redes, quiero decirles que ha sido importante poder conversar hoy con dos actores, principalmente con Naira del Ecuarunari, de la organización indígena que fue la convocante a este levantamiento popular, y también con José Cueva desde la defensa y el cuidado de la naturaleza. Queremos contarles que el Parlamento de los Pueblos se va a desarrollar también el día de mañana. Se han instalado mesas de trabajo alrededor de 6 políticas, que es la propuesta económica con la cual los sectores sociales han estado trabajando hoy aquí. Entonces, alrededor de esas 6 mesas de trabajo, los grupos están organizados y por ello el día de mañana va a continuar con una plenaria. Queremos también decirles a todos los amigos que nos están mirando que nos ayuden a compartir esta información, que nos ayuden a compartir las reflexiones de los invitados que vamos a tener hoy, pero también mañana y durante los siguientes días, ¿no? Porque es necesario también poder tener una pluralidad de voces. Siento que desde los medios alternativos, los medios comunitarios, los medios de pueblos y nacionalidades, se está haciendo este esfuerzo por presentarle a la población nacional, pero también a la población internacional, otro tipo de análisis y otro tipo de discursos que no son aquellos en donde se quiere satanizar, se quiere juzgar y se quiere responsabilizar desde cierto enfoque, ¿no? O sea, hemos visto esta campaña no solamente del gobierno, sino también de los medios de comunicación, que lo que están pretendiendo es prácticamente deslegitimar un levantamiento popular, ¿no? Deslegitimar, y primero lo hicieron con los dirigentes, ayer vimos que lo hicieron con las universidades, también lo hicieron con las organizaciones aliadas, con los mismos médicos, incluso con la gente de los medios alternativos. Entonces, el accionar para deslegitimar este levantamiento popular está presente. O sea, creo que todos podemos verlo, pero sobre todo lo que todos y todas podemos ver es que hay esta necesidad urgente de seguir escuchándonos y de seguir planteando propuestas que no responden al mundo indígena, sino que responden a cuidar la vida de todas y de todos quienes vivimos en este país. Entonces, con eso queremos agradecerles, gracias por seguir la página de Acapana, y nosotros cuando tengamos más información estaremos otra vez con ustedes.